Y gracias una vez más por darnos el privilegio de que en esta mañana recordemos esa entrada especial gloriosa que tuviste allá en Jerusalén hace más de 2000 años. Prepara pues nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de que se diera lo que hoy conocemos como la entrada triunfal, nuestro Señor Jesucristo fue muy discreto durante todo su ministerio en cuanto a revelar su identidad. En ese sentido, cada vez que Él hacía un milagro y alguien era beneficiado por el favor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, el Señor pedía algo especial y era de que no anduvieran comentando, diciendo quién les había hecho ese favor especial. Aún así, todos leemos de que el apóstol Pedro en un momento le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aun cuando luego Pedro, Juan y también Santiago no dimensionaron totalmente lo que significó ese momento de la transfiguración, ante ellos el Señor mostró su esplendor, su gloria, de tal manera de que más adelante Juan escribe y él dice: y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno, dice, de gracia y de verdad. Antes de todo esto, el Señor predijo su muerte 3 veces. Y también hubieron unos ciegos, unos no videntes, que llegaron buscando e implorando el favor de Dios. Y al igual que cuando el Señor nació, los magos de Oriente viajaron larga distancia para llegar a adorar y preguntar por el Rey de los judíos. En esta ocasión, en San Mateo capítulo 21, que narra en los primeros 11 versículos la entrada triunfal, al igual que Marcos, Lucas y Juan, el Señor una vez más es proclamado como el Rey de Israel. El pasaje nos presenta varios aspectos muy importantes. Sin embargo, quiero que pensemos en el versículo 10. Pensemos en el versículo 10, en donde las personas se plantean una pregunta, y es una pregunta que sigue siendo válida para todo el mundo, para nosotros como iglesia sigue siendo válida. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y fue la gran pregunta que se planteó. Y es una pregunta, como les decía, válida también para la iglesia del Señor. Porque a la medida de que usted y yo dimensionemos y estemos conscientes de quién es Jesús, a esa medida usted y yo vamos a responder a su llamado, a sus demandas, a su servicio, a su muestra de amor, y a como lo hemos estado estudiando a través de las virtudes del don en la vida del creyente. También de esa manera, a medida de que nosotros entendamos, dimensionemos quién es Jesús, vamos a poder vivir vidas que dan honra y gloria a nuestro Dios. ¿Quién es este? Preguntó la multitud. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 que estaba conmocionada, estaba conmovida. Había un alboroto, una mezcla, una emoción. Habían tantas cosas bonitas como esta. Pero las personas se dejaron llevar simplemente por el momento, porque al fin y al cabo 2 cosas pasaron. El pasaje dice de que ni siquiera sabían quién era Jesús, por un lado, y por otro lado, unos días después de esto, que le están proclamando y diciendo que es el Hosana, el bendito que viene en el nombre del Señor,
luego están pidiendo su crucifixión y prefieren a Barrabás en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta también válida para el evangelista Mateo, que va a través de sus 28 capítulos a tratar de enfatizar realmente quién es Jesús. Y comenzando en el capítulo 1, presenta una genealogía en donde dice que Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham también. Y menciona en primer lugar el hijo de David porque el libro en totalidad de Mateo está destinado o escrito para los judíos. Y a Mateo le interesa que este pueblo sepa de que Jesús es un descendiente real, es el hijo de David de esa manera. Él es el Mesías que está prometido. Más adelante, en el 1:18, también el evangelista declara y dice que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. En el capítulo 2, en el versículo 2 dice que es el rey de los judíos, el que es el que va a regir y que va a pastorear a su nación. El capítulo 3, versículo 3 dice que Él es el Señor. En el versículo 11 dice que Él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y en ese mismo capítulo 3 se oye una voz del cielo, en donde el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ya como dijimos anteriormente, en el capítulo 16, en el versículo 16, el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en el pasaje que vamos a estar repasando, solamente vamos a ver un aspecto de todo lo que menciona el pasaje y que cómo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, cuando miramos el pasaje, Él va a presentarlo como el Dios soberano que tiene poder y que tiene control sobre todas las cosas. Miren cómo dice el capítulo 21, en el versículo 1 y 2. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús, dice, envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Este pasaje nos recuerda en primer lugar de que el Señor es el Dios todopoderoso, es el Dios que tiene control de todas las cosas, es un Dios que tiene autoridad sobre el mundo entero, sobre su creación, sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y esto es bien importante que el evangelista quiere dejar bien en claro, porque es el domingo antes de la muerte del Señor. A partir de ese momento van a haber situaciones muy difíciles, va a haber una oposición muy firme, muy fuerte. Va a haber traición, va a haber sufrimiento, va a haber vergüenza. Al final el Señor va a morir en una cruz. Pero el Señor quiere que nunca olvidemos que todo lo que está pasando en ese momento, lo que pasó en ese momento y lo que iba a pasar, todo lo que pasó el domingo y lo que iba a pasar el lunes, martes y cada uno de estos días hasta llegar a su muerte, todo, absolutamente todo estaba bajo el control soberano de Dios. Amén, hermanos. Al Señor no se le escapa nada. Bullmann, un teólogo alemán, dijo de que el Señor nunca se dio cuenta que Él iba a morir en la cruz
que para él era simplemente un juego y que en ese momento algo tenía que pasar. No, él estaba consciente y él dijo, yo doy mi vida, yo la entrego mi vida y yo la tomo también. ¿Por qué? Porque él estaba en control de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo que iba a ocurrir. Y es bonito que también ese mensaje en donde se nos revela de que el Señor tiene control de todas las cosas, es el mismo mensaje que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Y antes de comenzar, del capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 19, que narra las 3 series de juicios que vendrán sobre esta tierra una vez que la iglesia sea levantada, los primeros capítulos nos dicen quién es el Señor y lo presentan como el que tiene la llave, como el que tiene la autoridad, como el que tiene el poder, como el que tiene el control. Y en el capítulo 4 y 5 lo presentan como ese Dios soberano, ese Dios santo, 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 que merece todo honor y toda gloria y que está sentado en su trono y que está controlando todo lo que va a pasar. Usted va a ver en esa narrativa, en esa profecía del capítulo 6 al capítulo 19, va a haber datos, cantidades exactas, precisas. ¿Y por qué? Porque el Señor tiene control de todas las cosas. Y de igual manera, mis hermanos, lo que pasó en esa última semana, todo estaba bajo el control soberano de nuestro Dios. Entonces, la narración que hace Mateo del capítulo 21, en los primeros 11 versículos, nos enseñan de que el Señor soberano tiene control de todas las cosas, de todo lo que nosotros nos podamos imaginar y pensar. Imagínense, dice que mandó a 2 de sus discípulos y le dijo que en la aldea que está enfrente, en la entrada, iba a encontrar ese animalito amarrado en la puerta y que lo iba a tomar y que le iban a preguntar qué están haciendo, a dónde lo llevan, y que ellos le iban a contestar, el Señor lo necesita y después lo devolverá. ¿Y saben qué? Todo eso ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Cómo el Señor se dio cuenta? Nosotros estamos estudiando en Escuela Dominical los atributos de Dios. Y uno de los atributos intransferibles que estudiamos fue la omnisciencia. Es decir, Dios lo sabe todo. Alguien de repente podría pensar, no, pero es que antes de que pasara todo eso, el Señor vino, agarró su celular y preguntó, ¿y dónde está el animalito? No había celular. Si vos y yo querés saber cómo estuvo el culto un domingo que no viniste, le preguntás a alguien o alguien te reporta. ¿Por qué? Porque vos ni yo somos omniscientes. No podemos saber todas las cosas porque tampoco somos omnipresentes. No podemos estar aquí, podemos estar en otro lado. Entonces, si queremos saber qué pasó, tenemos que preguntar. Pero el Señor no tenía necesidad de eso porque Él es Dios omnisciente. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios que tiene control de todas las cosas. Y nada, absolutamente nada. Es más, dice la palabra del Señor, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no está allí la intervención divina. Las palabras no han salido de nuestra boca y el Señor ya las conoce. Y el Señor ya las conoce. Con todo esto, mis hermanos, es interesante notar de que no solamente es el Dios soberano, Jesucristo, el que tiene la autoridad. Él es omnisciente, hemos dicho, y también Él dice, el Señor lo necesita. Es decir, Él es el Señor de todas las cosas. Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 16, y dice de que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. De tal manera de que todo, absolutamente todo,
le pertenece a nuestro Dios. En este momento no hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos decir, no, pero es que esto es mío per se, por sí. No, no hay nada. Es más, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu vehículo, ni tu casa, ni nada. Todo le pertenece al Señor. ¿Así lo creemos, hermanos? Y la gran pregunta ¿es realmente Jesús tu dueño? ¿Vives como uno que reconoce que todo lo que tiene es de Jesús? Sea esposa, sean hijos, sea casa, sea dinero, sea tiempo, sean habilidades, sea destreza. Es decir, somos conscientes de que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Él es, y es presentado en este pasaje como ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, ese Dios que tiene autoridad y que tiene control de cada una de las situaciones, cada una de las cosas que ocurren en esta vida y que ocurren a nuestro alrededor y que ocurren en la iglesia del Señor. Pero hay un dato más. En el pasaje él es presentado como el rey. Esa fue la proclama que hicieron: Hosana al rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es presentado como profeta, pero también él es presentado como el Mesías, y de manera especial, y con esto termino esta reflexión, él es presentado como el Dios que salva ahora, como el Dios que salva ya, que es lo que significa la palabra Hosana. Salva ahora, salva ya. Ahora, es interesante de que por décadas, por años, por siglos, Israel entonó esta expresión, porque esta expresión tiene que ver con un salmo mesiánico. Y en el salmo mesiánico, en el salmo 118, dice que era uno de los salmos que regularmente se cantaba. Y lo cantaban con fe. Pero en este momento preciso de la entrada triunfal, lo están cantando estando el rey presente. Lo están proclamando estando el rey presente, aunque, como hemos dicho, era solamente una proclama muy emocional y probablemente muy intelectual. Conocían muy bien el Salmo 118, pero no habían encarnado de que realmente Jesucristo había venido no para liberarlos de un poder político, sino que para llevarle salvación y vida eterna a sus almas sedientas y a sus almas perdidas. Dios salva ahora. Dios salva ya. Es el mensaje, es uno de los grandes mensajes que encontramos en esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es el que luego va a dar su vida por cada uno de nosotros y va a exclamar y a decir, Tetelestai. Significando esto, que la deuda total de nuestros pecados, pasados, presente y futuro, ha sido cancelado de una vez y para siempre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue salvando ahora. Solamente tenés que creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Y dice el apóstol Pablo que eso lo hacemos porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El Señor sigue salvando. Y Dios quiera que en esta semana pongamos y tengamos muy presente que Semana Santa tiene que ver con Jesucristo, no con nosotros. Tiene que ver con su muerte y pasión, no con nuestros deleites, nuestros gustos o nuestras celebraciones al margen de lo que significa la Semana Santa. Tiene que ver con que el Señor quiere seguir salvando a las personas, porque cualquier persona que muera sin Cristo va a una condenación eterna. Hoy podemos decir, como dijeron en aquel momento, pero con convicción, de todo corazón y con un corazón entregado a Él, Dios salva. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo.
Te damos honor y gloria a ti, Señor. Gracias por recordarnos quién eres. Gracias, Señor, por recordarnos de que tenés siempre el control de todas las cosas y que no hay nada que se escape a tu voluntad, Señor, ni a tu poder soberano. Gracias, Señor, porque en esta mañana te podemos exaltar y alabar y proclamar como, no solamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.